Hola, futuros psicólogos. Hoy vamos a explorar uno de los procesos cognitivos más complejos, la atención. En este video aprenderás qué es, cómo funciona la atención en la cognición, qué modelos explican su dinámica, cómo las neurociencias modernas han enriquecido su estudio. Y revisaremos un trastorno relacionado con la atención. Finalmente, veremos si la teoría de la competencia de información puede explicar tanto la visión conductista como la cerebral. Comencemos. ¿Qué es la atención y cómo opera durante la cognición? La atención es la capacidad del sistema cognitivo para seleccionar y focalizar recursos mentales en estímulos relevantes, mientras se ignoran los irrelevantes. Durante la cognición, actúa como un filtro dinámico, organiza la entrada sensorial, prioriza lo más importante y permite que procesos como la memoria, el aprendizaje y la toma de decisiones sean más eficientes. Un ejemplo práctico para nosotros como estudiantes de psicología sería cuando estamos en casa viendo una de las clases online. Si escuchamos ruidos del pasillo, nuestra atención se concentra en la voz del profesor y en las diapositivas. Ese acto de seleccionar y mantener el foco es la esencia de la atención. Se han descrito diferentes modelos de procesamiento de la información sobre la atención. El modelo de filtro de Broadbent, descrito en 1958, plantea que la atención actúa como un filtro temprano, dejando pasar solo cierta información sensorial. Por ejemplo, imagina que estás tomando apuntes en clase. De pronto, en el pasillo hay personas hablando y alguien deja caer un libro. Según Broadbent, tu sistema atencional funciona como un filtro temprano. Elige solo la voz del profesor como información prioritaria. Los demás estímulos, la conversación en el pasillo o el libro que cayó, se bloquean antes de llegar al procesamiento profundo. Como resultado, ni siquiera percibes conscientemente esos otros sonidos, porque el filtro los detuvo en etapas iniciales de procesamiento sensorial. El modelo de atenuación de Treisman sugiere que no todo se descarta, sino que la información irrelevante se atenúa, y puede activarse si es significativa, como escuchar tu nombre en una conversación ajena. Por ejemplo, imagina que estás en una fiesta, aunque hay múltiples conversaciones, puedes atender solo a tu amigo frente a ti. Pero si alguien menciona tu nombre en otra mesa, automáticamente lo detectas. Eso refleja el modelo de Treisman. El modelo de Deutsch y Deutsch, también llamado de selección tardía, propone que nuestro cerebro analiza toda la información que recibe, incluso la que parece irrelevante. La diferencia está en que la atención no decide al inicio qué ignorar, sino que elige más tarde qué estímulos van a influir en nuestra conducta o en lo que respondemos. Por ejemplo, imagina que estás en la biblioteca leyendo un capítulo de neuropsicología. Al mismo tiempo, a tu alrededor hay varios estímulos. Alguien pasa las páginas de un libro. Suena un celular en otra mesa. Y en la radio de fondo mencionan tu canción favorita. Según el modelo de Deutsch y Deutsch, todos esos estímulos se procesan hasta un nivel semántico en tu cerebro. Lo que ocurre es que solo uno se selecciona para guiar tu conducta inmediata. En este caso, aunque tu cerebro ha procesado el ruido del celular y la canción, decides responder al contenido de tu lectura, porque es lo más relevante para tu objetivo actual, que es estudiar. En la actualidad, la ciencia tiene disponibles nuevas técnicas que han mejorado el estudio de la atención. Estas herramientas de neurociencia han transformado nuestra comprensión de la atención. La resonancia magnética funcional permite ver qué áreas cerebrales se activan durante tareas atencionales. El electroencefalograma muestra los cambios eléctricos en milisegundos, revelando la dinámica temporal de la atención. Las técnicas de estimulación cerebral no invasiva, como la estimulación magnética transcraneal y la estimulación transcraneal por corriente directa, ayudan a estudiar cómo la modulación de áreas específicas afecta los procesos en la atención. Gracias a estas técnicas sabemos, por ejemplo, que la corteza prefrontal y el sistema parietal juegan roles clave en dirigir la atención. Ahora vamos a discutir un trastorno relacionado con la atención. Un ejemplo clásico es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, TDAH. Se caracteriza por dificultad para mantener la atención sostenida, impulsividad y, en algunos casos, hiperactividad. En estudiantes, esto se traduce en distracción constante, olvido de instrucciones y bajo rendimiento académico, aunque la inteligencia sea normal. El TDAH ha permitido investigar cómo los circuitos dopaminérgicos y frontoestriatales modulan la atención.
¿Puede una teoría semejante explicar tanto el enfoque conductista como el cerebral de la atención? Nosotras como equipo pensamos que sí. Y de hecho esa es la riqueza de la concepción contemporánea de la atención como competencia de estímulos. Desde el enfoque conductista la atención puede entenderse como el resultado de un aprendizaje asociativo. Los estímulos compiten por ser atendidos en función de su historial de reforzamiento. Por ejemplo, un estudiante que ha sido reforzado cada vez que atiende al profesor, elogios, buenas calificaciones, tenderá a priorizar la voz del docente sobre otros estímulos. Así, la atención no es solo un proceso interno, sino también un comportamiento moldeado por consecuencias, lo que encaja perfectamente con la teoría conductista. Desde el enfoque cerebral, la neurociencia nos muestra que diferentes redes neuronales compiten por recursos limitados de procesamiento. Por ejemplo, cuando miras tu celular en clase, tu red atencional ventral sensible a estímulos novedosos entra en conflicto con la red dorsal encargada de la atención sostenida dirigida a metas. La victoria de un estímulo sobre otro depende de factores como la activación dopaminérgica, la relevancia emocional a cargo de la amígdala o el control ejecutivo a cargo de la corteza prefrontal. En resumen, la teoría de la competencia de estímulos es un vínculo conceptual. Permite entender cómo la atención está moldeada por el ambiente integrando la teoría conductista y también al mismo tiempo explica cómo se sustenta en mecanismos neurobiológicos cerebrales. Dicho de otro modo, el reforzamiento ambiental y la plasticidad cerebral son dos caras de la misma moneda. Lo que el conductismo describe como fuerza del estímulo, la neurociencia lo explica como potenciación sináptica y activación de redes específicas. Por ejemplo, un paciente con TDAH en terapia cognitivo-conductual tiene dificultades para atender a tareas académicas. Desde lo conductista, se trabajan estrategias de reforzamiento positivo. Es decir, se otorgan recompensas inmediatas por mantener la atención. Desde lo cerebral, sabemos que la dopamina regula la motivación y la capacidad de inhibir distractores. La teoría de la competencia de estímulos explica ambos planos. Los reforzadores ambientales y la modulación dopaminérgica están sincronizados en el mismo fenómeno, ganar la batalla de la atención. En conclusión, sí. Una teoría de este tipo no solo puede, sino que debe explicar tanto el enfoque conductista como el cerebral. Porque lo observable en la conducta y lo medible en el cerebro son, en última instancia, diferentes niveles de análisis del mismo proceso atencional. La atención es el mecanismo que nos permite ordenar el caos de estímulos que nos rodea, y los modelos clásicos y contemporáneos nos muestran cómo seleccionamos lo relevante. Las neurociencias nos permiten observar este proceso en vivo, y trastornos como el TDAH nos recuerdan lo frágil y complejo que puede ser. Como psicólogos en formación, comprender la atención es fundamental para estudiar la cognición, el aprendizaje y los trastornos del desarrollo. Esperamos que durante este video su corteza prefrontal haya logrado dominar a la amígdala que insiste en emocionarse con cualquier notificación, y que su red dorsal haya triunfado frente a la tentación de scrollear en redes sociales. Si lo logró, felicidades. Acaba de ganarse un refuerzo positivo digno de la teoría conductual. Gracias por su atención.